no tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Peguajó, y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya? Vamos a estar compartiendo estos 30 minutos con vos, profundizando y viendo la palabra del Señor. Y hoy en este micro quiero compartir con cada uno de ustedes, queridos oyentes, el libro de Isaías. Es el primer libro de los profetas mayores, un conjunto de 5 libros llamados así, profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, todos con grandes profecías. Por eso es que conforman este grupo, porque son los profetas a los cuales el Señor más les ha hablado. Por eso es que decimos que está compuesto de cada uno de ellos de grandes profecías. Isaías, un gran profeta del antiguo Israel. Hoy nos vamos a dedicar al libro de Isaías. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en este libro. Por eso, querido oyente, yo te digo y siempre te llevo que vayas a la Biblia si tenés una, para que puedas ver este libro, que está en el conjunto de estos 5 libros de profetas mayor, el primero Isaías, el cual vamos a hablar para conocer de qué se trata, qué es lo que podemos encontrar cuando abrimos este libro, qué es lo que ahí Dios nos habla, qué es lo que ahí ha quedado escrito para cada uno de nosotros. Y como decíamos, Isaías es un gran profeta del antiguo Israel. Hacía llamados a que la gente se apartara de sus pecados y les advertía del juicio y del castigo de Dios. Tuvo un ministerio activo durante 60 años. Es un libro profético de 66 capítulos, así que ahí podemos ver cada uno de los capítulos, y estos capítulos tienen los versículos, así que seguramente vamos a encontrar la palabra de Dios, seguramente. Querido oyente, yo te invito a que la veas, a que leas, porque Dios va a hablar a tu vida. Muchas de las profecías que aparecen contienen predicciones que hablan al mismo tiempo de un acontecimiento que pronto sucederá y otro que sucedería en un futuro lejano. Vamos a ver, primeramente, vamos a seguir, ¿no es cierto?, hablando qué es lo que nos dice este libro. Presentaba a Jesús, al Mesías. La parte más importante del libro es el testimonio del profeta que Jesús es el Cristo, el Santo de Israel y el Mesías prometido. Por eso les decía que en este libro es donde Isaías ya presentaba al Cristo a cual iba a venir, a Jesucristo, ya hablaba de él. Para llegar a entender el libro, debemos estudiarlo y escudriñarlo con oración, meditando en sus enseñanzas. Si tú, querido oyente, empiezas a ver de este libro, a ver de qué se trata, pedile al Señor que te revele, pedile al Señor que te ayude a ver cuál es la palabra que Él quiere darte, qué es lo que habla, qué es lo que hay dentro de este libro. Por eso es que decimos que
que debemos meditarla, debemos ver en sus enseñanzas y relacionarlas con otros pasajes. Tiene una tendencia de ir hacia adelante en el tiempo. Por eso debemos empezar a leer y ver qué es lo que dice. Debemos interesarnos y cada vez más profundizar en esa palabra. Nos enseña la venida de Jesucristo y el futuro glorioso. Mirá qué hermoso mensaje que tenemos aquí en este libro de Isaías. Un evangelio sobre el perdón y la renovación. Un gran profeta de Dios anunciando la salvación, paz y justicia para siempre. Esto es lo que en primera parte encontramos en este hermoso libro de Isaías. Yo te digo, querido oyente, que empieces a ver, a estudiarlo, a ver qué es lo que nos dice. Vamos a leer algunas partecitas aquí en este micro, en este tiempo que vamos a compartir. También vamos a compartir la palabra del Señor. Y para empezar, acompáñame a Isaías, al capítulo 53. El versículo 4 y 5 que nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De esto es lo que estábamos empezando a hablar, ¿no es cierto? De que Isaías anuncia al Mesías, anuncia a Jesucristo. Isaías presenta a Jesús. Él vio al Mesías de Israel, aquel que vendría. Y eso es lo que nos muestra aquí en este libro, en este hermoso libro que nosotros podemos compartir. Podemos ver cómo ya Isaías anunciaba de él. Por eso es que decíamos que es un libro que habla del tiempo en el que se estaba viviendo y también del tiempo que iba a venir. Y si seguimos compartiendo la palabra, también podemos ver en el capítulo 7, el versículo 14, acompáñame, que nos dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. De esa manera es como él estaba anunciando a ese Mesías, como él ya estaba hablando, como él decía que de aquel que iba a venir. Y si nosotros seguimos también en otro capítulo, en el capítulo 9, en el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mirá ya como en ese tiempo ya Isaías lo presentaba de esa manera. Podemos ver que la primera parte de este libro, del capítulo del 1 al 39, contiene denuncias y pronunciamientos severos al hacer un llamado para que Judá, Israel y las naciones vecinas se arrepintieran de sus pecados. Él, en este momento que ya presentaba Isaías, que ya hablaba de quién iba a venir, también llamaba al pueblo. Nosotros podemos ver en estos libros que Dios siempre levantaba un profeta para anunciar a su pueblo, para decirle al pueblo que se vuelva, para ver a aquellos que se estaban perdiendo, para llamarlos, para no dejarlos ir. Aquí en Isaías, que presenta ese Mesías que iba a venir, aquel que nos muestra ya con la palabra que decía: un niño nos es dado, y hablaba, ¿no?, de que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero también después lo nombraba, les decía que era consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De esa manera Isaías lo iba presentando. De esa manera Isaías iba mostrando cómo iba a ser el Mesías. Ya Dios le iba anunciando que aquel iba a llegar, que él iba a mandar a su Hijo para la salvación de su pueblo. Por eso es que también de esta manera es como Isaías también llamaba al pueblo que se vuelva. Él hacía ese llamado para Judá, para Israel, para las naciones vecinas, que se arrepintieran de sus pecados. Él los llamaba para que cuando llegue
ese Mesías puedan tenerlo, puedan disfrutar de esa paz, de todo lo que Él iba a traer. Él llamaba y decía, vuélvanse a Dios, vuélvanse de sus pecados. Por eso es que podemos ver esta primera parte de este libro de Isaías, como decíamos, del capítulo 1 al 39, de esto que nos hablaba, esto que contenía, estas denuncias, para que ese llamado a Judá, a Israel y a las naciones vecinas puedan ser escuchadas. Isaías fue enviado para hablar, para llamar, para mostrar, para hablar de ese Mesías que iba a venir. También podemos ver que en los últimos 27 capítulos, que serían del 40 al 66, están llenos de mensajes de consolación y esperanza, en las que Isaías revela la promesa de Dios de bendecirlos un día a través del Mesías. Por eso es que decíamos, querido oyente, es un libro muy enriquecido, es un libro que nos lleva a saber aún de cómo se anunciaba en ese tiempo, en ese entonces, cómo Dios llamaba a su pueblo, cómo había levantado a este profeta para decirle a su pueblo que se vuelva, que se arrepienta del pecado, porque el pueblo estaba fuera de lo que Dios había anunciado, fuera de lo que Dios quería darles. Ellos buscaban por ahí sus comodidades, buscaban sus beneficios. El pueblo vivía en pecado. Entonces Dios, como amaba a ese pueblo, Dios como iba a mandar a este Mesías, a su hijo, Él ya sabía que lo iba a mandar. Por eso es que levantaba a este profeta, a Isaías, para que él anunciara, para que él hable, para que él prepare, ¿no es cierto?, también, para que se hable en el futuro de lo que iba a pasar. Ya en ese entonces se estaba hablando de Jesucristo, ya en ese entonces se habla en Isaías del Cordero que iba a venir, de aquel Cordero que iba a ser llevado y que no iba a decir nada. Quizás las profecías por ahí no se entendían en ese tiempo, pero después, cuando fue sucediendo las cosas, se fueron revelando esas profecías que en ese entonces o que en ese tiempo Isaías daba. Isaías da esas profecías que eran para tiempo inmediato, pero también era para tiempo futuro. Y eso también lo vamos a ir viendo, como también en el Nuevo Testamento se nombra y se ve las profecías de Isaías. Ahora vamos a compartir una alabanza. Quédate a escuchar esta hermosa alabanza para después continuar con este libro que hoy estamos hablando sobre Isaías, que es el primer libro de los profetas mayores. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que
en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1. Estábamos compartiendo sobre el libro de Isaías, para que cuando vuelvas a ver en tu Biblia, en tu palabra, de qué se trata, puedas quizás entender un poco más sobre este hermoso libro. Y decíamos que Isaías presentaba a Jesús, pero también él predijo que Judá finalmente sería derrotado debido a sus pecados. También anunció la redención y restauración al final, el juicio de Dios seguido de la salvación definitiva. Él llamaba a que el pueblo se vuelva a Dios, pero también anunciaba a Jesús y también decía que iba a ser, que finalmente sería derrotado Judá. Muchas de las profecías que aparecen contienen predicciones que hablan al mismo tiempo de un acontecimiento que pronto sucederá y otro que sucedería en el futuro lejano. Por eso es que hablamos de que él ya estaba presentando a Jesús, a aquel Mesías que vendría. Y también le estaba diciendo al pueblo que se vuelva porque iba a ser derrotado. Ya finalmente Dios le hablaba a Isaías y le decía, ¿no es cierto?, todo lo que él tenía que
que anunciar. Y también estábamos escuchando esta alabanza, Dios eterno, de Danilo Montero, que también exaltaba a ese Dios que Isaías también anunciaba, a ese Dios que Isaías seguía. Y esta alabanza también decía, transforma la oscuridad con su luz, el que fue y siempre será. Y es de eso que se trata este libro de Isaías, cómo él anunciaba del que fue y el que siempre será. Hablaba de profecías que iban a pasar de inmediato, pero también de aquellas que iban a venir en su debido tiempo. Luego de escuchar y ser llamado Isaías por el Señor, ese llamado de Dios para proclamar el mensaje, cómo Dios lo fue eligiendo, lo fue buscando y preparando para poder darle su palabra y que él también la anunciara. Él respondió, aquí estoy, envíame a mí. Ese es un hermoso pasaje que hay, que lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 8, que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, henme aquí, envíame a mí. Mira cómo Isaías reconoció la voz de Dios y enseguida dijo, envíame a mí. Si hay algo que anunciar, si hay algo que decir, yo lo anuncio, envíame. Un buen versículo de Isaías. Y también tenemos en el capítulo 40, el versículo 28, que nos dice así, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este también es un hermoso mensaje, un hermoso versículo en Isaías 40, del 28 al 31 que hemos leído y compartido. Por eso es que decíamos que es muy lindo libro para poder estudiarlo, para poder saber cómo se iba anunciando, cómo ya las profecías se iban dando y cómo también daba las profecías para más adelante. Y como estábamos diciendo que las profecías que aquí aparecen en estos tiempos, estas predicciones que hablan al mismo tiempo de lo que lo que iba a acontecer, pero también lo que iba a suceder en un futuro lejano, podemos ver que Isaías también es citado en el Nuevo Testamento. Nosotros ahora estamos viendo a Isaías que pertenece al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también Isaías es citado, porque nosotros podemos ver que en los Evangelios está 21 veces. 21 veces está citado Isaías. En las cartas de Pablo, 25 veces. En Primera de Pedro aparece 6 veces. En Hechos, 5 veces. En Hebreos, 1 vez. Y en Apocalipsis 4 veces. Mirá si estas predicciones y esto que hablaba y estas profecías que Dios le iba dando a Isaías, a este llamado profeta mayor, porque le dio muchas profecías, mucha palabra. Isaías fue muy usado por Dios en ese tiempo, fue revelada palabra para que él hable a su pueblo, como fue también citado en el Nuevo Testamento. Y si tú tienes tu Biblia, puedes leer y puedes encontrar cómo cita a Isaías. Y también al principio de su ministerio, podemos hablar ya de Jesucristo, que al principio de su ministerio terrenal, Jesucristo visitó una sinagoga en Nazaret. Y para que veas esto que estamos hablando de cómo también es citado en otro momento, en otros tiempos, lo que Isaías fue dejando. Aquí tenemos un ejemplo de que Jesucristo, visitó esta sinagoga en Nazaret y él leyó el libro de Isaías. Vamos a ir a los versículos, al capítulo 61, el primero y el segundo versículo que dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto fue lo que Jesucristo leyó en esa sinagoga en Nazaret. Él abrió los rollos y leyó estos versículos que ahora como conocemos en el libro de Isaías, y lo podemos ver que Jesús anunció y decía: porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él de esa manera se presentó, de esa manera habló y miró y citó estos pasajes de Isaías. Así que mirá todo lo que podemos encontrar, mirá lo que nosotros podemos ver, cómo se anunciaba, cómo era llamado el pueblo también para ser salvo, para poder vivir ese perdón, esa consolación, esa salvación, esa paz, esa justicia, cómo el Señor siempre se encargaba de levantar a alguien, ¿no es cierto?, querido oyente, de que dé su palabra, y también como cuando lo llamó a Isaías, él le dijo: aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, le decía. Cuando quizás Dios decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién habrá? Si no hay nadie que les hable de mí, ¿cómo va a ser? Y él se levantó y dijo: envíame a mí. Ese es un muy hermoso pasaje, también es un lindo versículo, ¿no es cierto?, que nos habla también ahora mismo a cada uno de nosotros. Si tú has escuchado hablar de Dios, si tú sabes las promesas, si tú sabes de este evangelio de paz, de amor, de perdón, de justicia, poder anunciarlo, poder ser en este tiempo ese Isaías, como fue en ese tiempo. Este libro nos habla y nos enseña muchísimo de cómo quizás hoy mismo nosotros tenemos que comportarnos, cómo podemos llegar a cada una de las personas, cómo podemos anunciarles. A veces decimos: pero si no hay nadie que les hable, si no hay nadie que les enseñe. Hasta quizás, querido oyente, si tú te congregas y conoces a alguien que no lo hace, si no hay nadie que lo invite, tú puedes ser ese Isaías de decirle: acompáñame, vamos a la iglesia, vamos a escuchar hablar de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios tiene una palabra de vida para tu vida, Dios puede sacarte de esta situación, porque acá también podemos ver que este pueblo era llamado a que se vuelva a Dios. También estaba pasando situaciones, también quizás hoy tú estás pasando situaciones en este tiempo, como en ese tiempo también cada uno de ellos los estaba pasando, y cómo de esa manera Dios los iba anunciando. Por eso es que te invito a que leas. Hoy te comenté así qué es lo que podés encontrar en este hermoso libro de Isaías, cómo habla de los tiempos, cómo los tiempos van aconteciendo también mientras vas leyendo, te vas a dar cuenta cómo está anunciando esa venida de Jesucristo en tantos años antes, como Dios ya decía: vuélvanse, va a llegar alguien, va a haber aquel príncipe de paz, aquel hombre de justicia, aquel que yo voy a enviar por cada uno de ustedes. Es como que le daba esa esperanza, esa fuerza, ese evangelio, ¿no?, de esperanza, de paz, de renovación a cada uno. Y este es el libro de Isaías. Yo espero que lo leas, que veas, que puedas entender quizás un poquito más, que te sirva haber escuchado aquí en la radio este micro para que te lleve a ver de qué se trata Isaías, o quizás lo habías leído y no podías entender algunas de las partes que hay. Y ahora nos vamos a estar despidiendo de este programa, pero primeramente te voy a invitar a las reuniones generales que nosotros tenemos en Rivarola 550, cada miércoles a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. También tenemos un anexo en Avenida Perón 1375 y nuestra casa central en Rawson 450, en las cuales hay reuniones todos los domingos a las 10 de la mañana.
acércate a saber más de Dios, acércate a ver qué es lo que Dios tiene para ti, a poder ser bendecido y alcanzado por su presencia. Queremos agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que está aquí con nosotros para que esto también pueda ser posible y también pueda llegar a cada uno de ustedes. Hemos llegado al fin de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Acércate y